Buenas noches, vamos a empezar la clase. Hoy tenemos algunas limitaciones en cuanto al equipo con este salón. Para empezar, no tenemos dónde más conectar, entonces vamos a dejar esto viendo a la pantalla, que igual lo que vamos a ver, por lo menos en la primera parte de la clase, es una presentación sobre la solución al último trabajo de grupo que ustedes entregaron, que era el que se refería a un proceso sucesorio. ¿Alguien tiene por ahí el impreso del caso? ¿Qué más? ¿Usted lo tiene ahí? Ah, démelo aquí, gracias. Entonces dice: su cliente mayor de edad es el único hijo del señor Juan Carlos Agastume Gómez. Este nunca lo reconoció, pero toda la vida lo trató y presentó como su hijo. El señor Juan Carlos Agastume Gómez falleció hace 22 años. No tenía otros hijos ni algún otro pariente, tampoco otorgó testamento. El señor Juan Carlos Agastume Gómez no tenía bienes propios, sin embargo era hijo del señor Juan Carlos Agastume Martínez, quien tenía cuantiosas propiedades. El señor Juan Carlos Agastume Martínez otorgó testamento en el que instituyó como su único heredero al señor Juan Carlos Agastume Gómez. El señor Juan Carlos Agastume Martínez participó en la Guerra del Golfo Pérsico que tuvo lugar entre 1990 y 1991. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, desapareció en batalla y nunca se volvió a tener noticias de él. Nunca se llevó a cabo algún trámite, proceso o procedimiento por la desaparición o sucesión de Juan Carlos Agastume Martínez. Todas las personas mencionadas en el caso tienen o tenían su domicilio en el departamento de Guatemala. Ahora su cliente quisiera hacer las gestiones necesarias para eventualmente llegar a ser propietario de los bienes que quedaron a nombre del señor Juan Carlos Agastume Martínez y lo contrata a usted para esos efectos. Y el trabajo era indicar todas y cada una de las gestiones, incluyendo procesos, procedimientos y cualquier otro que deben tramitarse para alcanzar el fin deseado. En cuanto a cada una de las gestiones, un párrafo en el que se explica el tipo de proceso o procedimiento, una explicación de por qué esto es necesario para alcanzar el fin, el juez competente para conocer de esa gestión y por qué, y en tercer lugar, el escrito por medio del cual se promueve el proceso o procedimiento directamente necesario para que su cliente pueda ser considerado heredero del señor Juan Carlos Agastume Gómez, o sea, su papá. Solo el directamente necesario, no los otros que también deban ser promovidos anterior, simultánea o posteriormente. Gracias. Y entonces, más o menos, todos tuvieron una idea aproximada de qué era lo que había que hacer en este caso. Nadie presentó la respuesta exacta, y en realidad era un caso intencionalmente complejo que nos sirve para, con esta explicación que vamos a dar hoy, ilustrar algunas situaciones que eventualmente se dan en la tramitación de estos procedimientos o procesos sucesorios. Entonces, creo que aquí no llegamos ni apagador, pero es uno para toda la clase. Creo que nos vamos a quedar muy a oscuras si apagamos eso. ¿Qué prefieren? Vale. Entonces lo vamos a ver acá. Este era pues un caso sobre el proceso sucesorio. Y en cuanto al orden de las gestiones a realizar, dice por acá que primero había que iniciar el proceso sucesorio del padre de nuestro cliente, y que este proceso sucesorio era intestado, porque se menciona en el caso que este señor no otorgó testamento. Subrayamos aquí que solo hay que iniciar este proceso porque es algo que tenemos que dejar a medias. Entonces, por cómo están planteados los temas, que es parte de lo interesante de este caso, por cómo están planteados los temas, hay que hacer algunos trámites, iniciar, mejor dicho, algunos trámites, llevar a cabo parte de estos, luego dejarlos en suspenso, tomar un trámite distinto, trabajar algo ahí, podemos regresar al primero, y más o menos por ahí estaba la solución. Entonces dice que esto es necesario para que se nombre un administrador de la herencia que represente la mortual. Sin esto no puede tramitarse el juicio de filiación, tampoco puede solicitarse la declaración de muerte presunta, ni radicarse el proceso sucesorio del abuelo. Entonces, buenas noches, esto era lo primero que había que hacer porque era
condicionante para todo lo demás. Solo iniciar este proceso sucesorio del papá de nuestro cliente y dentro de este pedir que se nombrara un administrador de la herencia y que a este administrador de la herencia se le dieran las facultades que establece el artículo 509 del Código, es decir, las facultades de representación en juicio. Ya con ese administrador de la herencia nombrado, podíamos dejar por el momento la tramitación de este proceso sucesorio. Aquí está lo que ya les decía, hay que pedir que le otorguen esas facultades que dice el artículo 509, o que establece el artículo 509, y el proceso sucesorio quedaría en suspenso en tanto se tramitan otras gestiones, especialmente el juicio de filiación. De nada me sirve continuar hasta su finalización este juicio de este proceso sucesorio en este momento, porque como el cliente nuestro no ha sido reconocido como hijo del causante, pues en el auto de declaratoria de herederos obviamente no lo declararían heredero a él. De hecho, en las circunstancias actuales esto sería una herencia vacante. Tendría que corresponderle la herencia al Estado y a las universidades, que obviamente no es lo que se quiere. Y además, el proceso sucesorio en sí mismo de este señor, del padre de nuestro cliente, en este momento tampoco tiene mucho sentido porque el señor no tenía bienes a su nombre. Hay que atender también lo relativo al proceso sucesorio del abuelo de nuestro cliente. Luego dice que lo segundo que había que hacer era el juicio ordinario de filiación entre nuestro cliente, obviamente nuestro cliente como demandante, y la mortual de su padre como demandada. Y también había que tramitar la declaración de muerte presunta del abuelo. Entre estos dos, el juicio de filiación y la declaración de muerte presunta, no hay un orden específico que debiera seguirse, pero para no perder el tiempo, lo más conveniente sería llevarlos en forma paralela. Solo vamos a regresar por aquí un poco. En cuanto a temas de juez competente, el juicio de filiación debe tramitarse ante un juez de familia y la declaración de muerte presunta del abuelo ante un juez civil. Luego dice que habría que tramitar. ¿Le dieron su examen? ¿No? ¿Sí lo trae? Ah, bueno. Gracias. En tercer lugar, dice que habría que tramitar el proceso sucesorio del abuelo. Y este proceso sucesorio del abuelo, o mejor dicho, iniciar el proceso sucesorio del abuelo. Y este proceso sucesorio del abuelo es un proceso sucesorio testamentario. En el caso se planteaba que este señor sí otorgó un testamento y en ese testamento instituyó como heredero al padre de nuestro cliente. Y entonces dice que si para este momento en que vamos a iniciar el proceso sucesorio del abuelo todavía no ha terminado el juicio de filiación, este proceso sucesorio también puede tramitarse paralelamente. Es decir, aquí necesitaríamos para iniciar este proceso sucesorio del abuelo que ya se hubiera declarado su muerte presunta. Hasta este momento, en papel por lo menos, este abuelo sigue vivo, no tiene una certificación de defunción, porque en realidad nunca se encontró su cuerpo, simplemente desapareció en una guerra y eso hace suponer que el señor falleció. De hecho, tan lo hace suponer que la ley lo establece como una de las causales por las cuales se puede pedir la declaración de muerte presunta. Ya luego, cuando la ley trata lo relativo al proceso sucesorio, dice que dentro de otras cosas, al iniciar el proceso sucesorio, se debe presentar una certificación de la partida de defunción del causante o de su declaración de muerte presunta. Y entonces, para iniciar este tercer procedimiento, que era el proceso sucesorio del abuelo, necesitaríamos esa declaración de muerte presunta. Esto ya tiene que estar terminado. Pero si el juicio de filiación todavía está en trámite, no importa. Estos pueden seguir de forma paralela. Luego dice que en el proceso sucesorio del abuelo habría que llegar solo hasta el reconocimiento de herederos. Llegamos, toda la tramitación, se hacen las publicaciones, la junta de herederos, si están usando teléfonos por favor los apagan. Llegamos decíamos a la junta de herederos,
se termina toda la tramitación, opinión de la Procuraduría General de la Nación, hasta que finalmente se dicta un auto de reconocimiento de herederos. Como hay un testamento, salvo que existiera una impugnación respecto a ese testamento, el resultado debería ser que en ese auto se reconozca como heredero al papá de nuestro cliente. Entonces ya vamos un poco encaminados al objetivo que queremos conseguir. Pero dice por aquí entre paréntesis que no hay que pagar el impuesto hasta tener la certeza de haber sido declarado heredero del padre. Entonces, si se recuerdan, el proceso sucesorio del padre de nuestro cliente lo iniciamos, pero en ese proceso sucesorio solo pedimos que se nombrara un administrador de la mortual y luego lo dejamos abandonado. Entonces, podrían pasar algunas cosas en ese proceso sucesorio. Podría resultar que el causante, el padre de nuestro cliente, sí tiene otros parientes. Y entonces, pues ahí cambia un poco la situación frente a lo que supuestamente tenemos en este momento, que es que nuestro cliente va a ser el único heredero. También pudiera pasar que el señor sí hubiera otorgado testamento. Y entonces, pues habrá que seguir el proceso sucesorio como testamentario y el juez en su caso reconocería como herederos a los designados en el testamento. Entonces, si pagamos el impuesto, podríamos hacerlo, se podría pagar el impuesto en este momento, pero si nuestro cliente paga el impuesto en este momento y luego resulta que no es él el que va a ser declarado como heredero en el proceso sucesorio de su padre, o por lo menos no va a ser el único heredero, entonces está haciendo un gasto por gusto. Entonces llegaríamos a este proceso sucesorio del abuelo solo hasta el reconocimiento de herederos y ahora dejamos este en suspenso. Luego entonces ya podemos continuar con el proceso sucesorio del padre. Una vez declarado hijo en el juicio de filiación, continuar con la tramitación del proceso sucesorio del padre para ser declarado su heredero como hijo. Mientras no tengamos esa declaración en el juicio de filiación, como decíamos, no tiene sentido terminar la tramitación del proceso sucesorio del padre, porque ahí el resultado es que esto sería una herencia vacante. Y luego dice que no habría que hacer el inventario hasta haber pagado los impuestos del proceso sucesorio del abuelo y tener los bienes a nombre del padre. El proceso sucesorio del padre queda nuevamente en suspenso. Entonces, primero iniciamos el proceso sucesorio del padre, lo dejamos en suspenso un tiempo, ahora lo retomamos, continuamos la tramitación hasta que existe un auto de declaratoria de herederos, pero no podemos hacer o no deberíamos hacer el inventario todavía. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en este momento, el resultado del inventario es no hay bienes. El señor no tenía bienes inscritos a su nombre. Entonces ahora sí ya podemos retomar el proceso sucesorio del abuelo. Y ahí lo que nos correspondía, como ya existía un auto de reconocimiento de herederos, lo que nos correspondía era pagar los impuestos e inscribir los bienes a nombre del padre de nuestro cliente. Entonces ahora retomamos el proceso sucesorio del padre de nuestro cliente, ya podemos hacer el inventario, ya podemos pagar los impuestos y ya se pueden inscribir los bienes a nombre de nuestro cliente. Y entonces, salud, está cumplido el objetivo que se quería desde un principio, que era que los bienes del abuelo estuvieran a nombre del cliente nuestro. Es un caso obviamente más o menos rebuscado, o sea, no es algo que pase en todos los procesos sucesores, pero sí es frecuente que los procesos sucesorios tengan alguna u otra complicación. Tal vez lo más frecuente son personas que utilizaban más de un nombre, utilizaban incompleto su nombre, etcétera. Hay que tramitarles alguna identificación de tercero o identificación de personas si es que están vivos, pero es más o menos frecuente que haya algunas complicaciones en el camino y lo que hay que hacer es saber dimensionar cuáles son los efectos que esas complicaciones tienen en la tramitación y cómo seguir el orden de las cosas para finalmente obtener el resultado deseado. Esto alguien va más o menos por el lado de lo que preguntaba alguien en la clase anterior, si se puede tramitar el proceso sucesorio de más de una persona
en un solo expediente. Les decía yo a esta persona, no me recuerdo quién fue, que en la práctica se lo aceptan. Si yo, si por ejemplo fallecieron los dos padres del cliente y se quiere tramitar el proceso sucesorio del papá y de la mamá en un solo expediente, en la práctica lo aceptan, pero no es lo técnico. Lo técnico sería tramitar un proceso sucesorio por cada causante. Ahora, en este caso en particular, ya no es solo que sea una cuestión técnica o no, sino que las circunstancias del caso impedían hacerlo todo en un solo expediente. Entonces dice por aquí, en general es aceptado tramitar en un mismo expediente la sucesión de más de una persona, aunque a nuestro juicio lo técnico es que cada expediente se refiera solo a la sucesión de una persona. Pero en este caso en particular no sería posible tramitar ambos procesos sucesorios en un solo expediente, porque al inicio el cliente no puede acreditar un interés en la sucesión del abuelo. Recordarán ustedes que parte de lo que hay que hacer cuando uno pide la erradicación del proceso sucesorio es precisamente acreditar el interés que uno tiene en esa herencia, que normalmente va a ser el de que uno es un presunto heredero, pero dice la ley que hay otros que podrían tener interés, como los acreedores. Pero nuestro cliente en un principio no tiene un interés jurídico en la herencia de su abuelo porque no ha sido declarado como hijo de su padre. Entonces, será hasta que exista un administrador de la herencia del padre que ese administrador pueda tramitar las diligencias de muerte presunta y luego iniciar el proceso sucesorio del abuelo. El padre, o mejor dicho su mortual, es quien debe ser declarado heredero del abuelo y por lo tanto se puede acreditar interés para promover su proceso sucesorio. Entonces, en este caso en particular, no hubiéramos podido tramitar ambos procesos sucesorios en un solo expediente. Y por ahí está más o menos el planteamiento del caso. No sé si queda más o menos claro cuál era la solución o tienen alguna duda. Entonces, por ejemplo, aquí no sería como factible o, no sé, que el nieto hubiera podido justificar su interés de que él tenía la intención de iniciar como que proceso de filiación con el hijo del señor y que por eso quería que se iniciara ese proceso. No tendría como fundamento. Fíjese que yo veo muy débil el argumento, porque la ley incluso le dice a usted que cuando usted promueve un proceso sucesorio debe acreditar su interés con cualquier medio de prueba. Y entonces, este señor lo que sí puede acreditar es un interés para promover el proceso sucesorio del padre. Porque de hecho, cuando inicia la tramitación del proceso sucesorio del padre, pues no tiene más que las pruebas que sea que vaya a presentar en el juicio de filiación. Pero una certificación de nacimiento donde conste que él es hijo del señor no tiene. Entonces, pero sí puede acreditar su interés porque le dice, señor juez, yo entre otras cosas que quiero hacer, quiero demandar a la mortual de este señor. Entonces necesito que tenga un administrador nombrado y por eso estoy promoviendo el proceso sucesorio. En ese caso está claro el interés y está claro el fundamento. Ahora, en el caso del abuelo, ¿qué le tendría yo que decir al juez para poder iniciar el proceso sucesorio del abuelo? Señor juez, fíjese que este causante, este presunto muerto, porque encima de todo el abuelo ni siquiera es que esté muerto, sino que es presunto muerto. Este presunto muerto tenía un hijo, y ese hijo fue instituido como heredero en el testamento de este señor. Yo soy hijo de ese hijo, pero no he sido reconocido, y entonces todavía voy a demandar a la mortual de este hijo para que me declaren como heredero, y entonces cuando me declaren como heredero voy a pretender que el hijo de este presunto muerto sea declarado como heredero y luego yo sea declarado como hijo. Entonces es demasiado complicado y demasiado carente de un sustento tangible. Entonces, como lo puede hacer de esta forma, ir tomando parte de un procedimiento, dejarlo en suspenso, tomar parte de otro procedimiento, dejarlo en suspenso, es lo más adecuado. Igual podría ser el intento y a lo mejor el juez le da trámite, pero no sería lo más correcto. Además,
Entonces vamos a platicar de otro de los procedimientos de jurisdicción voluntaria que vamos a ver. Vamos a platicar sobre la declaratoria de incapacidad o de interdicción. Estos términos los podemos utilizar como sinónimos. Declaratoria de incapacidad, declaratoria de interdicción, son lo mismo. En cuanto a esto, es preciso recordar lo que decíamos cuando veíamos dentro de los juicios sumarios aquellos que se llaman interdictos. La palabra interdicto debemos reservarla para esos juicios sumarios que de alguna forma se refieren a algo que está pasando con algún bien inmueble. Estas personas con respecto a las cuales se siguen estas diligencias y finalmente se obtiene su declaración de interdicción, no referiremos a ellas como personas declaradas en estado de interdicción. Referirse a ellos como interdictos es una terminología incorrecta. Ya hemos dicho que la ley en algunas partes usa esa terminología incorrecta. En el Código de Comercio, por ejemplo, en algún par de artículos se hace referencia a estas personas como interdictos, pero es un término incorrecto. Ese término debemos reservarlo para aquellos juicios sumarios y a estas personas nos referiremos como personas declaradas en estado de interdicción. La base, en principio, de la tramitación de estas diligencias son esos artículos que ven ustedes por ahí. Los artículos 9 y 13 del Código Civil. El artículo 9 dice: los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Entonces, ese es un primer supuesto. Para empezar, siempre tiene que ser una persona mayor de edad. Con respecto a un menor de edad, no se puede pedir la declaración de interdicción porque el objeto de esta declaración de interdicción es precisamente privar de su capacidad de ejercicio a la persona, es decir, que ya no pueda ejercitar por sí mismo sus derechos ni contraer obligaciones, y los menores de edad ya están en esa situación. Como no han adquirido la capacidad de ejercicio, pues no es necesario privarlos de ello. Entonces, por eso hace referencia a los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, pero no cualquier enfermedad mental. Dice que es una enfermedad mental que los priva de discernimiento. Entonces, pues hay muchísimas personas, o incluso la mayoría, que en algún grado padecen. Si nos pusiéramos a diagnosticarnos todos aquí en cuanto a nuestra salud mental, muy probablemente todos o la mayoría de nosotros resultaríamos en algún grado con alguna afectación mental, alguna obsesión, algún trauma, lo que fuera. Y eso no tiene nada de malo, pues al final de cuentas resulta ser lo más normal del mundo, pero eso no nos priva de discernimiento, esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto una declaración de interdicción en cuanto a cualquiera de nosotros sería improcedente. Por eso exige la ley que esa característica que tiene que tener la enfermedad mental para ser motivo de la declaración de interdicción es que prive de discernimiento a la persona. Luego, otro supuesto distinto es: pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces, el primer supuesto es la enfermedad mental, calificada con que prive de discernimiento a la persona. El segundo supuesto es el abuso de bebidas alcohólicas o el abuso de bebidas estupefacientes, pero nuevamente no es cualquier abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, sino que ponga en riesgo a la persona o a su familia de graves perjuicios económicos. Entonces, si yo abuso de las bebidas alcohólicas, pero no pongo en riesgo mi patrimonio, ni pongo en riesgo el patrimonio de mi familia, tampoco procederá en mi contra la declaración de interdicción.
Luego dice que esta declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Pero todavía hay un tercer grupo de supuestos que pueden dar lugar a esta declaración de interdicción, que lo encontramos en el artículo 13 del mismo Código Civil. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. No queda muy claro en realidad en qué caso una persona que tuviera alguno de estos padecimientos sería susceptible de ser declarada en estado de interdicción, sobre todo en el caso de la ceguera, porque dice: quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia, olvidémonos de las otras personas por un momento, tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Yo nunca he visto una persona que padezca de ceguera que no pueda expresar su voluntad de manera indubitable. Entonces no queda muy claro cuál sería el supuesto de procedencia aquí. Luego el otro padecimiento es la sordomudez, los sordomudos. Entonces ellos sí se necesitaría que pues por lo menos sepan expresarse en lenguaje de señas o de alguna manera, como dice aquí, que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Y el 406 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: la declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas. Los supuestos en principio son los mismos, los que establece el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. La calificación de esos supuestos varía un poquito y hay que tenerlo en cuenta, porque en la práctica, para que procediera una solicitud de declaración de interdicción, tendríamos que cumplir con las características que establece el Código Civil y además con las que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ya decíamos, en el Código Civil dice que la enfermedad mental, para que proceda la declaración de interdicción, tiene que privar de discernimiento a la persona. Ahora aquí hace referencia a esa enfermedad mental, dice que sea congénita o adquirida, eso no quita ni pone, pues lo que está diciendo es que no importa si ya nací yo con la enfermedad o si adquirí el padecimiento en el transcurso del tiempo, de todos modos procedería a la declaración de interdicción. Pero ya viene el calificativo que nos interesa: siempre que a juicio de expertos. Eso quiere decir que tiene que haber una opinión de personas calificadas a ese respecto, que no es lo mismo que un dictamen de expertos. Ya vamos a ver que dentro del trámite la ley ya establece su procedimiento de cómo va a obtenerse ese juicio de expertos, esa opinión de los expertos. Entonces, pero aquí es de importancia sustancial esa opinión de los expertos. Los expertos no consideran que la enfermedad mental tiene estas características, pues la declaración de interdicción no procede. Entonces dice que a juicio de expertos sea crónica e incurable. Entonces eso es importante. La opinión del experto tendría que decir no solo que la persona padece de esta enfermedad mental, que esa enfermedad mental lo priva de discernimiento, sino también darle esos calificativos de ser crónica e incurable. Crónica en el sentido de que permanece el padecimiento en el transcurso del tiempo, e incurable pues obviamente que no tiene una cura. Y dice que pueda tener remisiones más o menos completas. Eso lo que hace referencia es que hay personas que se desconectan, digamos, de la realidad por momentos y por momentos no, es decir, están lúcidos por momentos y por momentos no lo están, y eso no es impedimento para que sean declarados en estado de interdicción. Mientras pierdan el contacto con la realidad, por lo menos por momentos, la declaratoria de interdicción sería procedente. Luego trata el Código Procesal Civil y Mercantil el segundo supuesto que trataba el Código Civil. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes si la persona se expone ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. Aquí está prácticamente con la misma redacción. La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil siempre que a juicio de expertos sea incorregible
o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. Entonces, pues, como les he explicado les he hecho la referencia varias veces, hay que tomar en cuenta la época en que se emitió el código. Si a estas alturas de la vida se emitiera un código, pues hasta la expresión esta sería inadmisible, esta referencia a la persona como inválido, sobre todo porque ni siquiera podríamos considerar como aplicable a estas personas esa expresión, pero es la que utiliza la ley. Nuevamente hace referencia a la posibilidad de que la persona se dé a entender, que como les decía, lo normal sería con un lenguaje de señas. Y finalmente hace referencia a la ceguera. La ceguera congénita o adquirida en la infancia da lugar a la declaratoria de incapacidad civil, mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. Aquí ya no es solo el tema de darse a entender, como dice el Código Civil, sino dice de valerse por sí mismo. Nuevamente, lo normal sería que una persona que padezca de ceguera pues, se pueda valer por sí misma. Entonces, pues serán tal vez muy aislados los casos en los que la declaración de interdicción sería procedente por alguno de estos padecimientos físicos. Más lo veremos en la práctica por el padecimiento mental o por el abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. ¿Sí? ¿El término valerse por sí mismo se refiere a poderse mantener económicamente o valerse por sí mismo es como trasladarse? Sí, es más lo segundo. Y entonces, por eso les decía que en la práctica una persona que padezca de ceguera, que en principio no pueda manifestar por sí misma su voluntad, como lo dice el Código Civil, y luego que no se pueda valer por sí mismo en el sentido de que se pueda mover, que pueda desarrollar sus actividades cotidianas, pues es muy poco probable que la encontremos. ¿Qué más? Uno ya acompaña a este memorial, ya acompaña al examen de los expertos. No. No. Se tiene que practicar dentro del trámite, ahorita lo vamos a ver. Y entonces el trámite va por acá, igual que en todos estos procedimientos de jurisdicción voluntaria, iniciamos con una solicitud. Esta solicitud no es una demanda, pero es más o menos el equivalente a la solicitud inicial. Cumplimos en esencia los mismos requisitos que la demanda, lleva en esencia la misma estructura. Y en cuanto a esta solicitud, hay ciertas personas que están legitimadas. El artículo 12 del Código Civil dice: la interdicción puede solicitarle indistintamente el Ministerio Público, que ahora sería la Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. En el Código Procesal Civil y Mercantil dice que la solicitud respectiva pueden hacerla las personas que tengan interés por el Ministerio Público, que también haríamos referencia a la Procuraduría General de la Nación. Es bastante más amplia la terminología que utiliza el Código Procesal Civil y Mercantil, el que tenga interés. Mientras la persona tenga un interés y lo pueda justificar, puede solicitar esa declaración de interdicción. Luego dice que hay que acompañar algunos documentos, dice aquí la presentación, y esto lo vemos a continuación en el mismo artículo 407 del Código. A la solicitud se acompañarán los documentos que contribuyan a justificarla y se ofrecerán las declaraciones pertinentes, que es lo que dice a continuación la presentación: ofrecer declaraciones, básicamente declaraciones de testigos. Y luego dice que tiene que haber un nombramiento de unos expertos. Dice, en la siguiente oración, en el 407, es la referencia al examen de la persona por el juez, eso lo vamos a ver en un momento. Pero luego dice: también ordenará que se practique un examen médico por expertos nombrados, uno por el juez y otro por el solicitante. Y si hubiera desacuerdo, se recurrirá a un órgano consultivo o se nombrará un tercero. Estos médicos a los que hace referencia aquí son los que van a dar esa opinión. A estos es a los que se refiere la ley cuando dice siempre que a juicio de expertos la enfermedad tal cosa. Entonces ya vamos a ver que es dentro de la tramitación de estas diligencias que estas personas rinden su opinión, pero como les digo, no es una prueba de dictamen de expertos. Sí, al final de cuentas lo que se busca es lo mismo, la opinión
de un experto o de varios, pero la tramitación es distinta. Entonces el juez dicta su resolución igual que en todos los casos, admitiendo para su trámite las diligencias o rechazándolas, y si las admite para su trámite, hay que ordenar que se hagan varias actuaciones, y hay que hacer varias actuaciones. Primero dice un examen personal, que el juez examine a este presunto incapaz por sí mismo, que es lo que dice más o menos a la mitad el segundo párrafo de este artículo 407. El juez hará comparecer, si fuera posible, a la persona cuya incapacitación se solicite o se trasladará a donde ella se encuentre para examinarla por sí mismo. Entonces, pues la idea es que el juez platique con la persona, le haga algunas preguntas pues relativamente sencillas y, digamos, a pesar o además de que el juez va a tener la opinión de unos expertos, también la idea es que el juez, como para estos efectos persona común y corriente, en el sentido de que no tiene una preparación especializada en psicología, en psiquiatría, ni nada por el estilo, pueda establecer si para una persona común y corriente es más o menos evidente que esta persona tiene problemas mentales que podrían forzar su declaración de interdicción. Y en la práctica, ¿cómo se ve? ¿Sí citan a las personas y llegan a juzgado? Depende de las circunstancias, puede ser cualquiera de las dos, puede ser que el juez lo cite o puede ser que el juez se constituya en el lugar. Dependerá de varias razones, de varias circunstancias, pero dependerá, por ejemplo, del estado de salud de la persona, porque puede ser que no solo tenga problemas mentales o problemas en cuanto a su abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, sino que además tenga problemas físicos. Entonces, con alguna frecuencia estas solicitudes de declaración de interdicción se ven con respecto a personas de muy avanzada edad que se van, especialmente demencia es lo que padecen estas personas, se les va produciendo un deterioro de sus facultades mentales. Pero como son personas de muy avanzada edad, también van teniendo padecimientos físicos que les impiden movilizarse. Entonces, si por ejemplo usted en su solicitud indicara que esta persona no se puede movilizar por su avanzada edad y que le pide al juez que lo examine en su casa de habitación ubicada en tal lugar, el juez se va a trasladar y va a hacer ahí el examen. Si es relativamente fácil la movilización, pues será más práctico que el juez ordene que se lo lleven a su despacho. Luego, este tema del examen médico. Entonces, que como ya veíamos, en principio hay que nombrar 2 médicos, que ya vemos por ahí alguna diferencia con la prueba de dictamen de expertos, que en la de dictamen de expertos necesariamente se nombran 3, porque como en la prueba de dictamen de expertos está pensada para procesos propiamente dichos, pues hay 2 partes, y entonces hay que nombrar un experto por cada una de las partes, y uno más que nombra el juez para el caso de discordia. En este caso, como es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, solo está el solicitante, tiene que nombrar un experto y además el juez nombra otro. Y luego dice la ley si hubiera desacuerdo, es decir, hay que esperar la opinión de estos 2, y si estos 2 no se ponen de acuerdo, hay que nombrar un tercer experto o acudir a una institución especializada. Lo siguiente es la recepción de las pruebas. El tercer párrafo de este mismo artículo 407 dice: cuando se haya comprobado el estado que motivó la solicitud, el juez dictará las disposiciones, etcétera, etcétera. Pero que se haya comprobado el estado hace referencia a la práctica de estas diligencias, que se lleve a cabo el examen por parte del propio juez, que se lleve a cabo el examen por los médicos, pero además que se diligencien los medios de prueba que se hubieran ofrecido, especialmente de acá. Decía que en la solicitud hay que ofrecer las declaraciones pertinentes, entonces habrá que recibir esas declaraciones. Y lo próximo que vemos aquí es una situación que es opcional, no necesariamente va a ocurrir, pero podría ser que el juez decida nombrar un tutor específico para esta persona, que lo dice
más o menos al final este segundo párrafo del artículo 407. Si el tribunal encontrara motivos bastantes, nombrará al presunto incapaz un tutor específico que le defienda. Además, otra cuestión que no necesariamente va a ocurrir, pero que el juez puede ordenar si lo estima oportuno, son las medidas de seguridad de los bienes y el nombramiento de un interventor provisional. La última oración de este mismo segundo párrafo del 407 dice: si lo creyere oportuno, dictará medidas de seguridad de los bienes y nombrará un interventor provisional que lo reciba por inventario. ¿Sí? En realidad, yo considero que la norma no tiene, en esa parte, no tiene una adecuada selección de los términos. Porque en realidad, creo yo por lo menos, que lo que la ley trató de regular aquí es que se nombre una persona que se haga cargo del cuidado de la persona. Porque en realidad, para que lo defiendan, no es necesario. Porque si alguien pide que a mí me declaren en estado de interdicción, mientras este trámite no llegue al final, yo sigo conservando mi capacidad civil de ejercicio. Por lo tanto, puedo comparecer al proceso y oponerme y hacer lo que quiera. Y luego, si fuera, digamos que muy evidente que la declaración de interdicción sí es procedente, es decir, que es muy evidente que yo no estoy en pleno uso de mis facultades mentales, pues tampoco existirá como mucha necesidad de que alguien me defienda, porque la declaración de interdicción sí es procedente y no es algo que se esté tramitando de mala fe, digamos. Entonces, más me luce aquí que la idea de este tutor específico es hacerse cargo del cuidado de la persona, no tanto de su defensa. Entonces, dice aquí que también se pueden dictar medidas para el cuidado y la seguridad del enfermo. Cuando se haya comprobado el estado que motivó la solicitud, el juez dictará las disposiciones necesarias para el cuidado y la seguridad del enfermo. Luego, el código en cuanto sobre todo a este examen médico es bastante formalista y en la práctica se descuidan mucho estos aspectos y luego esto da complicaciones para que se pueda declarar la interdicción. Dice que el resultado de estos exámenes médicos debe hacerse constar en un acta. 408. El examen médico se efectuará dentro del término que sea necesario, no pasando de 30 días. Vencido este término, se pondrá en autos el resultado de las diligencias y se levantará acta que firmarán el juez, los expertos y el secretario. Entonces no es simplemente de que el experto rinda su opinión por escrito, como pasaría en un dictamen de expertos, sino que hay que levantar un acta de esto. Y entonces ya estaremos en condiciones de que se le dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué lo dice el 409 del Código Procesal Civil y Mercantil? El juez, previa audiencia al Ministerio Público, que en todo caso será parte, resolverá si ha o no lugar a la declaración solicitada. Luego está también la posibilidad de que exista una oposición, y si existe oposición, esta se tramitaría en juicio ordinario. Lo dice el artículo 410, cualquier oposición que se intente contra la declaratoria solicitada se tramitará en juicio ordinario, sin perjuicio de las medidas cautelares que procedan. Y si no hay oposición, o una vez que esta oposición haya sido declarada sin lugar, dice por acá que se dicta una sentencia y entre paréntesis vemos que dice un auto. El tema aquí es que en alguna oportunidad les decía yo que la regla general es que los procedimientos de jurisdicción voluntaria se resuelven a través de un auto, no de una sentencia. En cuanto al procedimiento de divorcio, sí está totalmente claro que es una sentencia. En ese caso no se dicta un auto, sino es una sentencia. Y les explicaba yo por qué. Por dos razones esencialmente. Uno, porque se va a modificar el estado civil de los que hasta ese momento eran cónyuges. Y sobre todo, porque en esa sentencia van a existir declaraciones en cuanto a la pensión alimenticia. Entonces, si luego
hay incumplimiento en el pago de esas pensiones alimenticias, el que la declaración esté contenida en una sentencia hace más expedita la ejecución. Ahora, aquí en el caso de la declaración de interdicción, solo dice la ley que 409. El juez previa audiencia al Ministerio Público, que sería la Procuraduría General de la Nación, que en todo caso será parte, resolverá si ha o no lugar a la declaración solicitada. Simplemente hace referencia a que va a existir una resolución, no dice si es auto o si es sentencia. El Código Civil deberíamos entender que debería ser una sentencia. Dice el Código Civil en su artículo 9, en el segundo párrafo: la declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, la incapacidad absoluta de la persona. Entonces, aunque el Código Civil en principio no es un cuerpo de normas de carácter procesal, pues al final de cuentas es una ley, y en esa ley dice que la declaratoria de interdicción debe ser establecida en una sentencia firme. Además tenemos el tema de que con esta declaración de interdicción también se está afectando el estado civil de la persona, y por lo tanto debería ser en una sentencia que se haga esa declaración. Sin embargo, hay algunos jueces que, pues más o menos siguiendo el tema de que el Código Procesal Civil y Mercantil no dice si es un auto o una sentencia, hacen la declaración a través de un auto. Al final de cuentas, si usted está siguiendo un trámite de estos, lo que le interesa es que declaren en estado de interdicción a la persona. Si el juez lo quiso hacer a través de un auto, que como les digo no sería lo correcto, pues será suficiente con esto. Y lo ideal, lo correcto sería que la declaración se hiciera en una sentencia. Luego, pues como en todos los casos, en esa resolución se podría declarar con lugar o sin lugar las diligencias. Si se declararan sin lugar, hasta ahí llegamos con la posibilidad de que se interponga un recurso de apelación, y si se declararan con lugar, hay que atender todos estos aspectos que vemos por aquí. Dice que hay que nombrar un encargado del incapaz y de sus bienes, y hay varios artículos que nos regulan esto. Primero, el 14 del Código Civil: los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Luego el 252, que dice: la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre, en el matrimonio y en la unión de hecho. Eso no nos interesa, habla de los hijos menores de edad. Pero luego dice, y también sigue haciendo referencia a los hijos menores. El segundo párrafo: los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Entonces, cuando la ley hace referencia a ese nombramiento del incapaz, del encargado del incapaz y de sus bienes, en principio lo que ocurre es que la persona regresa a estar bajo la patria potestad. Si tiene padres, tiene que regresar a estar bajo la patria potestad de ellos, y ellos serán los encargados de esta persona. Luego vamos al 293, que habla de la tutela, y dice: el menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. Eso no nos interesa, pero luego dice: también quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiera sido declarado en estado de interdicción, si no tuviere padres. Entonces, esto es un claro indicativo que la tutela es solo un último recurso. Lo primero que debería ocurrir es, si la persona tiene padres, regresa a la patria potestad, como dice el 252. Luego, en el 301 se produce una situación curiosa. El propio Código Civil, aquí en esta parte, tiene una contradicción entre un artículo y otro. Este artículo 301 tiene una contradicción con el 293. Dice: la tutela de los mayores de edad declarados en estado de interdicción corresponde
Y el que nos interesa, después lo vamos a ver completo, pero para señalar la contradicción nos interesa el segundo, al padre y a la madre. Cuando el 293 decía que la persona quedará bajo la tutela, el que haya sido declarado en estado de interdicción, si no tuviere padres. Y del otro lado, dice que la tutela le corresponde al padre y a la madre. Entonces, obviamente, esto no puede ser. Para compatibilizar los temas, deberíamos entender que si la persona declarada en estado de interdicción tiene padres, lo que debe ocurrir es que regrese a estar bajo la patria potestad de ellos, y la tutela entonces corresponderá a las personas que señalan los incisos primero, tercero y cuarto de este artículo. Nos olvidaríamos del segundo. Entonces, ya viendo esto completo, diría: la tutela de los mayores de edad declarados en estado de interdicción corresponde primero al cónyuge, tercero a los hijos mayores de edad y cuarto a los abuelos en el orden anteriormente establecido. Luego dice que cesa la administración provisional. Retomamos aquí las consecuencias de esta declaración de interdicción. Dice que cesa la administración provisional, y esto hace referencia a el caso de que se hubieran dictado medidas para seguridad de los bienes y se hubiera nombrado un interventor provisional. Obviamente este cesará en sus funciones y tendrá que entregarle los bienes, ya sea a los padres en ejercicio de la patria potestad o al tutor, según fuera el caso. Hay que publicar esto en el diario oficial, hay que inscribir la declaración en el registro civil de las personas y hay que inscribir esa declaración también en el registro de la propiedad. Y ahí estarían el trámite y las consecuencias de esta declaración de interdicción. Importante señalar que el juez competente para conocer de este asunto es un juez de familia. Y es un juez de familia porque finalmente, al ser declarada en estado de interdicción la persona, va a pasar una de dos cosas: o regresa a estar bajo la patria potestad, que es una institución del derecho de familia, o se le nombra un tutor, y la tutela también es una institución del derecho de familia, y por eso es que quienes conocen de estos temas son los jueces de familia. ¿Dudas del trámite este? ¿Sí? Inciso 1125, inciso 12 del Código Civil, que es donde se establece que esto hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, si yo tengo un bien inmueble inscrito a mi nombre y me declaran en estado de interdicción, hay que anotar sobre la inscripción de ese bien inmueble esa declaración de interdicción, porque de lo contrario podría ocurrir que yo disponga de ese bien, obviamente ya estando en el estado declarado en estado de interdicción, esa disposición del bien sería nula, pero si no consta en el registro, un eventual comprador no tendría forma de enterarse que yo estoy declarado en estado de interdicción. ¿Sabes que sí? Yo tenía esa duda porque, digamos que en el caso de una persona sea declarada en estado de interdicción, o sea, tiene efectos desde que es declarado, o digamos que si hubo él era alcohólico, digamos, desde los 20 años, y así actual, y como que sí afecta económicamente todo, y es declarado en estado de interdicción a los 25, digamos, pero a los 23 él como que vendió un par de cosas y él ya era, o sea, no había sido declarado, pero sí tenía ese defecto, no sé cómo llamarlo. Entonces ese contrato podría ser nulo. En el ejemplo específico que usted pone, yo lo vería un poco complicado. La ley trata específicamente el tema, pero lo trata para efectos de padecimientos mentales. Entonces dice el segundo párrafo del artículo 9 del Código Civil: la declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Entonces es de aquí en adelante. En principio, la declaración no tiene efectos retroactivos. Lo que sí hace la norma es dar la posibilidad de demandar la nulidad de esos actos anteriores. Entonces sigue diciendo: pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Entonces, si se tratara
sobre todo de padecimientos mentales, y usted logra probar la existencia de ese padecimiento mental desde esa época anterior y que ya teniendo ese padecimiento se celebró ese negocio jurídico, pues es factible. Tiene que ser un juicio independiente, hay que demandar la nulidad, pero es factible. Ahora, en cuanto al tema del abuso de bebidas alcohólicas, yo lo vería un poco más complejo. La norma en realidad lo que dice es si se probara que la incapacidad existía notoriamente, pero el tema del abuso de bebidas alcohólicas es un tema que no es tan notorio, que la ley califica que para que proceda la declaración de interdicción por ese abuso de bebidas alcohólicas se necesitaría que la persona se exponga o exponga a su familia a graves perjuicios económicos, y además alguien podría estar en esas condiciones de abusar de las bebidas alcohólicas, exponerse a sí mismo o a su familia a graves perjuicios económicos, pero resulta que su hora de echarse los tragos es en la noche, durante el día está sobrio. Entonces, si usted celebra un negocio jurídico con esta persona, no va a saber que tiene esas condiciones, y por lo tanto yo sí vería por lo menos poco probable que el juez declarara la nulidad en esas condiciones. Habría que declararse la interdicción o por así como tiene capacidad. Sí, hay que declarar. Entonces, en cuanto, sobre todo, en realidad todo este trámite se hace sobre todo cuando la persona tiene bienes a su nombre. Si es una persona que no tiene bienes a su nombre, pues lo normal será que sus familiares se hagan cargo de la persona y de ahí no pase. El tema es sobre todo para evitar la disposición de los bienes por parte del presunto incapaz. Entonces, si esta persona, este niño, como usted dice, tuviera bienes a su nombre, lo que tendrían que hacer los padres es, en cuanto cumpla la mayoría de edad, presentar las diligencias estas. Pero las medidas de seguridad, los bienes, eso lo puede pedir uno en el nivel de solicitud inicial. Sí. Sí. Si estima que hay alguna necesidad, sí. ¿Serían, por ejemplo, son las medidas de garantía? ¿O qué medidas se pueden solicitar? Cualquier cosa, por eso la ley lo deja así de abierto, lo que sea necesario en el caso concreto. Podría ser, por ejemplo, si el bien es un bien inmueble, que hagan una anotación de demanda sobre el bien, pero también podría ser ¿qué se necesita para atender el negocio? Por ejemplo, si esta persona es dueña de una empresa, ¿cómo vamos a hacer para que la empresa no quede descuidada y quiebre? Entonces, cualquier cosa que sea necesaria para asegurar los bienes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, me encienden la luz, si me hacen favor. Gracias. Nos queda un último tema en el semestre, que es la solicitud de disposición de bienes de menores incapaces y ausentes, y con eso terminamos los temas del curso. Lo veremos la próxima clase, que es el jueves.